Bienvenida, Crista. Es un placer que estés aquí con nosotros el día de hoy. Siento que va a ser una conversación muy provechosa. Y para los que no saben, ella tiene también estas conversaciones en YouTube donde ya trabajó este tema hace poco tiempo y que es Ujú. maravilloso que después pueden ir a escucharlo también, porque es un tema, creo que pocas personas pueden decir que no lo han vivido, de resistir esta tentación de estar ayudando al otro, aconsejándolo y como que parece que fuera un impulso automático que Ujú. tenemos, y me incluyo, la primera yo, de estar eso, de estar intentando ayudar y solucionarle al otro, hacerle la tarea, cuando muchas veces Ah, el otro simplemente nos está pidiendo un acompañamiento silencioso al lado, o nada. ujú, ujú. Exactamente. Bueno, ¿por dónde quieres comenzar? Porque nosotros cuando charlamos previamente a este en vivo, estuvimos un poco dialogando en cuanto a de qué íbamos a hablar. Tú lo enfocaste por el lado del autocuidado, ¿verdad? Y yo te Ujú. propuse, bueno, digamos precisamente los órdenes de la ayuda, de las constelaciones familiares, como para darle, no sé, un encuadre, digámoslo así, por lo menos desde lo que yo trabajo y desde lo que considero me ha ayudado a precisamente a cuidarme a mí misma, ¿no? En Ujú. estas transacciones, llamémoslo así, de ayuda, ¿sí? Básicamente cuidarme a mí misma dentro de este encuadre que es el servicio terapéutico, ¿vale? Entonces, de todas maneras, lo digo de una vez, lo interesante es que conocer estos órdenes de la ayuda, que son 5, más allá del espacio terapéutico, realmente nos sirven para la vida cotidiana y nos sirven para cuidar, nos sirven para cuidarnos y cuidar nuestras relaciones, algo que también está muy en conexión con lo astrológico, que también trabajo lo astrológico, trabajo constelaciones y astrología, como tú lo sabes. Y cuando uno aprende a ver cómo estas leyes sistémicas, porque son leyes, leyes que regulan los sistemas, que pueden ser el sistema familiar, un sistema laboral, cualquier tipo de sistema, cuando uno se da cuenta que esas leyes en realidad pueden ser una filosofía de vida y que si las integro a mi vida cotidiana, a mis relaciones tanto profesionales como personales, no quiere decir que nunca vaya a haber desafíos, que nunca vaya a haber desacuerdos, pero es verdad que por lo menos nos posiciona en un lugar en el que somos muchísimo más conscientes de cuánto estamos dando, cuánto estamos tomando, ¿sí? Qué tanto está tomando el otro, si el otro está tomando, digamos, con conciencia lo que yo le estoy ofreciendo, llámese ayuda o llámese lo que sea. Y bueno, mantiene, digamos, como te digo, un equilibrio entre una de las leyes sistémicas que es el equilibrio entre dar y tomar, ¿vale? Entonces, no sé, de nuevo me extendí yo, pero te pregunto cómo quieres comenzar. ¿Quieres comenzar haciéndome alguna pregunta? Yo había puesto un límite, tengo un límite puesto para Instagram y me está Ujú. diciendo que tengo 5 minutos. Espero que eso no sea problema. No creo. Yo creo que me aparece por acá algo y le quito. Te escucho. ¿Cómo quieres comenzar? Perfecto, no, me gusta eso y de hecho ya hemos hablado de estos cinco órdenes de ayuda porque es un enfoque muy diferente al que tuvimos la semana pasada con este tema. Y yo los tengo precisamente aquí anotados, estos órdenes de ayuda. Bienvenido Alejo y bienvenida Pau. Eh, y aquí tengo el primero que dice, solo podemos dar lo que ya tenemos y solo podemos recibir lo que realmente necesitamos. Ujú, ujú. ¿En qué consiste ese Sí, orden de ayuda? pues mire que en general yo veo que los órdenes de la ayuda, como te digo, aparecieron realmente casi que en la etapa, no sé si final, Ujú, del trabajo de Bert Hellinger, que fue el creador ujú. de las constelaciones familiares, y como te digo, fueron creados muy desde la visión de cómo hacemos para que el terapeuta, ¿sí? Reconozca sus límites y no se vuelva el salvador, pues, de un montón de personas, cosa que en realidad no es posible, ¿no? Estar salvando al otro de su propio destino, digámoslo así. Y esa primera ley que nombras es bien interesante porque tiene que ver con lo que decía hace un momento. Creo que la mejor manera de explicarlo o la mejor manera en que yo lo entendí, que de hecho fue antes de estudiar constelaciones familiares, años antes, imagínate en el 2020, estando en un retiro de cacao, aprendiendo de cacao ceremonial, una de las personas que guiaba las ceremonias y la enseñanza del cacao dijo, solamente puedes llevar al otro hasta donde tú has ido. Y eso me pareció súper clave. Solamente puedes llevar al otro a lugares que tú ya conoces. Eso traducido a la parte terapéutica es, solo puedo guiar al otro
ser luz en la oscuridad, si se quiere, en esos temas que yo ya he trabajado en mi propia vida. A nivel personal, te diría que tiene que ver con solamente puedo dar aquello que he aprendido a darme a mí misma. Y eso da, o sea, ahí se nos abre pues una ventana de preguntas. Creo que la mejor pregunta que se puede hacer uno cuando va a ofrecer ayuda, de nuevo, más allá de lo personal o de lo profesional, es, ¿esto que le estoy ofreciendo a esta persona es algo que yo ya me he dado a mí? De acuerdo. Y siento, mira, que ahorita con este auge de tantas personas que están ofreciendo ayuda, coaching y esto, yo siento que hasta se puede sentir cuando esa ayuda es genuina, si se puede decir o no, porque lo que tú dices, hay gente ofreciendo o hablando de temas que tú dices, pero ¿por qué está hablando de este tema si esta persona no ha pasado por Mm, ese camino? O de dónde sale. Es como si yo hablara ahorita de maternidad cuando yo no tengo hijos, por ejemplo. Yo puedo hablar de maternarse a uno mismo, de maternar un proyecto, de crear darle vida a un proyecto, pero no podría ujú, hablar de la maternidad de manera genuina si no he pasado por ese camino. exactamente. Y por otro lado, ese de solamente puedes tomar lo que necesitas, que sería, digamos, del lugar de quien recibe ayuda. Creo que tiene que ver además con la conciencia del tomar o la conciencia del recibir. ¿A qué me refiero? A que si yo le ofrezco ayuda a una persona que no es consciente de que necesita ayuda, esa persona realmente no puede tomar la ayuda, no la ve, sencillamente no la ve. ¿Mm? Y puede ser que tome algo que yo le doy, pero no lo agradece porque aunque lo tome, no lo ve, ¿sí? Entonces, es esa doble vía, si te fijas bien, esa primera ley, ¿sí? No es solamente que no puedo llevar al otro, no le puedo dar al otro lo que no le he dado a mí misma, sino que el otro realmente no puede tomar y no puede agradecer aquello que no considera que necesita. No lo considera una necesidad, lo cual nos lleva a la segunda ley, que es bien interesante, respetar el destino de la otra persona. ¿Mm? Solamente puedo ayudar en el momento en que, o hasta dónde, ¿sí? Un buen límite, digamos, una buena medida de la verdadera ayuda tiene que ver con respeto tu destino, ¿no? Que además es una frase sanadora muy linda de constelaciones familiares y que para llevarlo a un caso muy concreto, dentro de las constelaciones familiares es una frase que se dice mucho precisamente a los padres, a papá y a mamá, ¿sabes? Creo que esto pasa. ¿Me ves? Sí, sí, Sí. perfecto. Te congeló un momento, ¿verdad? Ujú. Pero ya está Sí, perfecto. sí, sí, sí. Es que tengo un tiempo límite para Instagram porque si no, una locura, ¿sabes? Como que 30 minutos al día suficiente y no vuelvo a tocar el teléfono a menos que tenga que responder un mensaje. En Ok, fin, equilibrio que llaman. sí, Entonces sí. te decía, el respeto a tu destino, ¿no? Respeto a tu destino, mamá, respeto a tu destino, papá. Tiene que ver con que nuestro amor como hijos hacia los padres es tan infinito, pues porque nos dieron la vida, ¿cierto? Nos Ujú. cuidaron. En todos los casos hay un padre que cuida, una madre que cuida. A veces pasan muchas cosas en la vida, ¿no? No reconocen a sus hijos, se van, una madre puede morir joven, qué sé yo. Pero biológicamente es tanto el agradecimiento y el amor por esos padres que nos dieron la vida que cualquier sufrimiento, cualquier tristeza que papá o mamá tienen, así no me lo digan, yo lo sé. ¿Sí? Hay un inconsciente familiar, ¿sí? Hay un alma familiar, le llamaba así Bert Hellinger. Hay un alma familiar en donde el niño o la niña sabe lo que está ocurriendo con papá y con mamá y los quiere salvar. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace el niño o la niña? Ahí, digamos, rompe una de las leyes, que son otras tres leyes sistémicas, los órdenes del amor. El niño rompe o la niña rompe una ley que es la ley de la jerarquía y se posiciona más alto que mamá y que papá. Entonces, yo voy a salvar a mamá o yo voy a salvar a papá, ¿no? Y en realidad no puede, ¿no? Porque es más pequeña que ellos y ellos son los grandes. ¿No? Entonces, una frase muy sencilla, muy bonita para cuando yo siento que a mis 40 y tantos años todavía quiero salvar a mi papá o a mi mamá, incluso una hermana o un hermano es respeto tu destino, ¿sí? Un punto clave o otro ejemplo clave y al que voy ahí, que además también lo veo muchísimo en consulta, cuando papá sufre de alcoholismo, ¿no? Cuando hay una persona en la familia que tiene una adicción fuerte, este,
Esto conecta con otra ley, pero ya voy para allá. Es que todas se conectan, ¿no? Todas se Ajá. conectan. Voy a poner ejemplos muy, muy puntuales. Si en mi familia hay una persona que es adicta a alguna sustancia o a varias sustancias, ¿sabes? Que anda ya con la botellita de alcohol en el bolso, por Ujú. ejemplo, o fumando porro, qué sé yo, todo el día, pero por lo general dice, no, yo lo controlo, está todo bien, no soy dependiente, pero tal vez sí. Primero que todo, de nuevo, primera ley, si la persona no ve que necesita ayuda, la ayuda es inexistente, no puede suceder la relación de ayuda. Segundo, el respeto a tu destino, de nuevo, que tiene que ver con la tercera ley o cuarta ley, ya vamos para allá, tiene que ver con que esa persona que tiene esa adicción tal vez está incluyendo a un ser querido excluido en una generación anterior. Es decir, puede ser que el alcoholismo no haya aparecido en esta generación, ¿sí? Sino que venga desde hace, pasa muchísimo. El alcoholismo viene de generación en generación como una herencia, como una Ujú. lealtad, ¿sí? ¿A qué obedece ese alcoholismo? A que tal vez hay un duelo no procesado, ¿sí? Hay un asesinato tal vez por el que alguien no respondió, es decir, hay algo que no se pudo tramitar, ¿sí? Hay algo que no se pudo digerir, y el digerir tiene que ver mucho, ¿no? Con el tomar, Ujú. con el alcohol, con el llenarme la boca de alcohol para no soltar un secreto, incluso. Ujú. Entonces puede ser que esta persona que es adicta, no es adicta porque quiere, ¿sí? No es adicta porque, no sé, porque así lo decidió. Puede ser estar siendo adicta porque en ese síntoma, es la persona síntoma, está diciéndole al sistema, hey, hay algo más atrás que hay que mirar. Ujú. Hay algo más atrás que hay que resolver. Hay algo más atrás que hay que duelar, si se quiere, que creo que la palabra no existe, pero la usamos mucho hoy en día, ¿no? En lugar de ser duelo, duelar. Y esta persona está siendo el síntoma, Ujú. simplemente. Ahora, siendo el síntoma, la persona mantiene un equilibrio dentro del sistema. Acá se habla mucho de que a veces la enfermedad, la adicción, en realidad lo que está haciendo es sostener un equilibrio sistémico para que más adelante no haya algo más grave. Ujú. Y es duro porque es como que la visión sistémica, es decir, no ver solamente a la persona, sino ver que pertenece a todo un sistema, nos pone, digamos, como en una encrucijada, que es, bueno, esta persona, esta tía, por ejemplo, con esta adicción, está cargando una carga fuerte que en realidad debería cargar todo el sistema familiar, Ujú. ¿sí? Está revelando algo o siendo el síntoma de algo que nadie quiso mirar, que nadie quiso decir. Respeto tu destino porque además no reconoces tu adicción, es reconozco que también estás cumpliendo una función sistémica. ¿Mm? Ojo, eso no quiere decir que entonces no te voy a ayudar. Eso no quiere decir que no te voy a decir, oye, tal vez tienes un problemilla y podríamos hacer algo, ¿sí? Es decir, de nuevo, puedes intervenir hasta donde sea posible, hasta donde las circunstancias lo permitan, hasta donde la persona lo permita, pero hasta ahí. Respeto tu destino, es decir, ayudar desde el respeto al destino de esa persona, tiene Ujú. que ver con dar un paso atrás y preguntarme, cuando lo hacemos a nivel terapéutico, desde lo sistémico, tiene que ver con preguntarme a qué obedece eso que está sucediendo, a qué obedece ese síntoma, a qué obedece esa adicción. Y de nuevo, si veo que no está en mis manos intervenir, respeto tu destino, según la ley de segundo orden de la ayuda. No sé cómo lo ves tú. Sí, me gusta esto que dices porque al final, cuando uno respeta el destino, no está esperando, dando con expectativa. Tú sabes que hay gente que dice, pero tantas veces que le digo, le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, como que Mm. estás ayudando, pero esperando también que el otro haga lo que tú sientes que es lo correcto, cuando al final tú estás opinando desde tus creencias, desde tus vivencias y no desde lo que el otro vino o de lo que su alma decidió venir a aprender a esta tierra o de lo que de verdad necesita, porque al final yo sé lo que necesito yo, pero no necesariamente voy a saber lo que el otro requiere, no solo para el momento, sino para su proceso de crecimiento como alma. Exactamente, exactamente. Y solamente el otro puede expresar desde su conciencia su necesidad, ¿sí? La otra persona te puede decir, yo estoy bien así, yo no tengo ningún problema con esta Ujú. sustancia, yo la controlo, está todo bien. Y ahí, para ser honesta, yo sé que no hay mucho más para hacer, no hay mucho más para hacer que respetar el destino de esa persona. Y creo que a nivel energético sí sirve mucho,
Eso yo lo aprendí con un maestro de constelaciones familiares, qué sé yo, si la persona es adicta, es alcohólica, ¿sí? Observar cómo es mi relación con el alcohol y honrar el destino de esa persona alejándome del alcohol, ¿sí? O no siguiendo el mismo camino. Si esa persona tiene una dependencia a la marihuana, ¿sí? Tal vez si yo fumaba, ya no fumo, ese tipo de cosas. Si la persona, que no funciona solamente en términos de adicción, ¿no? Yo lo he visto también hace poco lo vi en una consulta. Si en mi familia la tendencia, digamos, la lealtad inconsciente e invisible que no permite que mi sistema crezca, una de las lealtades, porque hay muchas, si una de las lealtades tiene que ver con que nadie pudo estudiar, por las razones que sea, y a mí me cuesta terminar la formación que comencé, ¿sí? Y a mí me cuesta terminar la serie de talleres que ya pagué. Mi manera de honrar al sistema es, yo que tengo la oportunidad y el privilegio y la conciencia, ¿sí? Termino lo que comencé. ¿Mm? Que conecta también con el tema del dinero, ¿no? Porque si ya Ujú. pusiste dinero, energía, valor, ¿no? En una formación de X cosa, ¿sí? Honrar el dinero también es terminar lo que comenzaste. Y aquí hay alguien que dice, sí, Neptuno y Saturno mal aspectados son por excelencia en una carta astrológica temas de adicciones, temas de desaparición también, Neptuno. No necesariamente desaparición forzada, desaparición como por ejemplo el papá que se borra, ¿no? Sí. Un poco típico también como lealtad esto de mi abuelito dejó a mi abuelita, mi papá dejó a mi mamá y ahora yo. Tal vez no que me dejan, pero bueno, elijo hombres que no se pueden quedar por una razón o por otra, elijo hombres que ya tienen otro sistema familiar, entonces no me pueden dar lugar. Todo eso es muy de Neptuno. Últimamente también los temas de Neptuno y Saturno están súper movidos y yo creo que en este próximo año y medio son temas que vamos a trabajar mucho a nivel general. No digo solamente desde la astrología, es como que quitando Neptuno y Saturno igual se trabaja. ¿A qué Ujú. me refiero? Los temas neptunianos y saturninos, ¿no? Los temas que tienen que ver con adicciones, desaparición, no querer ver la realidad, evadirme de la realidad. Y una manera muy buena de evadirme de mi propia realidad es, de nuevo, como decías tú, ofreciendo ayuda por todo lado, ¿sí? En lugar de preguntarme, ¿y qué estoy necesitando yo? ¿O qué sería aquello de lo que me tengo que hacer cargo yo en lugar de estarme haciendo cargo de otras personas? Entonces, todos estos temas de Neptuno y de Saturno también, independientemente de que no tengamos un Neptuno o un Saturno mal aspectado, en un momento en donde Neptuno y Saturno están cambiando de signo, ¿cierto? De Piscis a Aries, vuelven a Piscis, vuelven a Aries el otro año, y empieza esta gran era ariana, siento yo. Creo que hay mucho de, como Aries es el signo del yo, de la responsabilidad propia en temas de adicciones, de la responsabilidad propia en temas también de repetir patrones y lealtades familiares que no me permiten crecer. Entonces, entra ahí muchísimo el tema de ser el pionero en algo en la propia familia y creo que en conexión con esto precisamente eh, solamente puedo ir más allá de lo que mi sistema ha ido en la medida en que reconozco de dónde vengo y sobre todo en la medida en que tiene que ver conmigo, ¿no? Que es una responsabilidad de autocuidado, de a dónde quiero ir yo, qué estoy haciendo yo, qué deseo hacer yo. Creo que eso tiene que ver mucho con el movimiento de Neptuno y Saturno. Pero para cerrar esa idea, es una gran, gran limpieza eh, y es un gran movimiento individual, si bien obviamente tiene que ver con lo colectivo y con lo familiar, pero es un gran movimiento individual al que estamos invitados y eso solamente se puede dar en la medida en que uno deja de ocuparse de lo que no le corresponde. Total, justo mira que lo hemos hablado ahorita, justo antes de conectarme contigo, lo estaba hablando con una terapeuta española de la importancia de empezar a encontrar nuestras propias respuestas y lo hablaba con Caro la semana pasada o hace 15 días, no sé, hace unos días, en un en vivo que hicimos que se llama Escucha y escúchate, porque Ujú. también es como cuántas veces necesitamos pedir ayuda en realidad, porque a veces estamos dependiendo mucho del otro, del gurú, del terapeuta, de la amiga, del papá, de la mamá, y está bien, porque cuando reconocemos que necesitamos ayuda está bien, pero al final muchas respuestas están dentro de nosotros mismos, es dejar de confiar o depender en la opinión ajena y empezar a decir, o sea, tomo lo que tú me das, pero ¿qué es lo que de verdad estoy sintiendo? No, no solamente pensando, sino sintiendo. Yo qué siento
que requiero para este momento. Porque al final mi historia es solo mía. Mi historia es solo mía. El otro la vivió y puede ser un referente, pero al final nunca va a ser igual como el otro vive su vida, como lo vivo yo o lo que yo estoy necesitando en este momento. O igual, a veces yo le estoy ofreciendo ayuda al otro y la ayuda que yo le ofrezco es el paso 7 de su camino y esa persona está en el uno. Entonces en mi cabeza es que tiene que seguir al paso 7 porque a mí me funcionó saltarme de 6 pasos y irme al paso 7. Pero esa persona Ujú. necesita ahorita el paso 1, que es simplemente tener a alguien que le diga, aquí estoy, aquí, ¿cómo te sientes? ¿Necesitas Exacto. algo de mí o te acompaño simplemente en este camino? A veces solo necesita alguien que lo escuche y nosotros ya queremos que esa persona vaya y tome acción cuando en realidad no está preparada para eso en este momento todavía. Ujú. Claro, pero alguien que se escucha es un adulto. Ujú. Ahí lo que dices, vamos para el tercer orden de la ayuda, ¿no? Esta tercera ley. La ayuda solo se puede dar de adulto a adulto, de igual a igual. Y un adulto es alguien que se escucha, un adulto es alguien que es capaz de comprender cuáles son sus necesidades en un momento particular y responder a ellas, hacerse cargo de ellas o en ese punto, como dices tú, en donde reconoce que no puede solo, pedir ayuda y pedir ayuda a alguien que, sí que realmente le puede ofrecer esa ayuda. Entonces, este, creo que en gran parte el reconocimiento, digamos, o la capacidad que tiene alguien desde su adultez de saber si necesita ayuda o no y qué tipo de ayuda necesita, tiene que ver con que esa persona, que también podríamos decir que es una definición de un adulto, sabe cuáles son sus recursos y cuáles son sus talentos. En la medida en que la persona tiene claridad de, con esto cuento yo por mí mismo o por mí misma, estos son mis talentos, estos son mis conocimientos, estas son mis intuiciones, estas son mis herramientas, ahí es que sabemos qué es lo que nos falta, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta incluso desarrollar y qué es lo que necesitamos justamente pedir afuera? Para mí, y aquí lo digo en términos muy personales, sí ha sido un ejercicio, ¿sabes?, de estos últimos años y la verdad que ha sido gracias a las constelaciones familiares. La astrología me llevó hasta cierto punto y de ahí para adelante han sido las constelaciones las que me han ayudado a integrar un montón de información. Para mí, a nivel personal, yo sí reconozco que he tenido un camino de estar teniendo una situación difícil, estar teniendo como un movimiento emocional complejo en mí y no agarrar el teléfono ni pedirle consejo a nadie, ni a la mejor amiga, ni a la hermana, a nadie. O sea, he integrado mucho y me sirve mucho, lo reconozco casi que diariamente. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Este tema de la pausa, ¿no? El escucharse. Esto me está sobrepasando, esto me está, ¿cómo se dice? Esto está yéndose más allá de mí, pero un momento, puedo esperar antes de pedir el consejo, puedo esperar antes de preguntar, puedo esperar antes de decir algo y sencillamente darme una hora de tiempo, a veces hasta el otro día, ¿cierto? Y por lo general la perspectiva cambia, ¿sabes? Y lo que veías hace una hora como una cosa grandísima, en realidad ahora es así de pequeñito y lo puedo resolver sola. Entonces, es eso, ¿no? Tiene que ver mucho con la pausa, con el darse tiempo, y bueno, y con el escucharse, que yo creo que también es todo un arte, ¿no? Todo un arte. Total, y es un trabajo, como dices tú, no es de un día para otro que se logra, porque estamos Mm, acostumbrados a hacer lo contrario. Es, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le digo? ¿Quién sabe de esto? Pero todos ujú. tenemos una sabiduría interna tan, tan importante que cuando precisamente intentamos ayudar al otro, le estamos como invalidando esa parte de lo que dices tú, no Exacto. respetar ese proceso. Estamos diciéndole es que tú no sabes, es que tú no Tú no puedes. puedes, tú no puedes solito, tú no puedes solita. Entonces vemos al otro como un niño, no lo respetamos. Básicamente, yo creo que muchas de las personas y me incluyo porque me ha pasado, ¿no? Como decías al inicio, yo creo que esto le pasa a todo el mundo, eh, que no termine la persona de dar su queja y ya lo estamos ayudando, no estamos respetando a esa persona. Realmente no le respetamos porque no reconocemos que tiene de dónde, que puede hacerlo, ¿sí? Y muchas veces lo mejor que nos pueden decir o lo mejor que podemos decir es resuélvelo. Lo mejor que le podemos decir a una persona es tu problema. ¿Mm? Claro. A Y mí como me le ha decía mi pasado. hermana, bien, no ayudar también es ayudar. A veces no ayudar es ayudar también, muchas veces.
Mm, claro, y en el espacio de la terapéutico, por ejemplo, cuando alguien te dice, no tengo con qué pagarte, es tu problema, yo no puedo, no puedo, intercambio, te intercambio, no puedo, no estoy haciendo intercambios ahorita, porque ya no hago intercambios, ¿sí? Ya no hago intercambios de servicio, ¿sí? Entonces, ahí hay una cosa muy de ser precisa, ser justo, y que es algo que dice Bert Hellinger y me gusta mucho, que cuando las personas dejamos de hacer eso, en realidad, y vuelvo a lo que decía al inicio, Ujú. a quienes estamos dejando de tratar de salvar es a los padres. Traducción. Creo que para cualquier persona que sufra el síndrome del Salvador o la Salvadora, sirve mucho que se pregunte de quién estoy buscando todavía la mirada, de quién estoy buscando todavía el amor, de quién estoy buscando todavía la aprobación. Y por lo general, como te digo, ay, es muy rara la consulta en donde no se trata de papá o de mamá. Ujú. Y podrá sonar muy básico y lo que quieras, pero es papá o es mamá. Puede ser una tía, puede ser un tío desaparecido, puede ser una abuela que murió muy rápido, pero en última, si es mi abuela materna, se trata de que estoy salvando a mamá. Si es mi abuela paterna, se trata de papá y mamá, ¿sí? Entonces, la mejor manera de llegar a un equilibrio correcto, o sea, a la buena ayuda, al arte de ayudar, ¿sí? Ujú. Es trabajando al padre y a la madre, que es también trabajar a la niña interior, obviamente. Totalmente. Y hay otra cosa que yo he hecho mucho y siento que muchas personas lo hacemos, es que, digamos, que con la pandemia empezamos a tomar cursos de mil cosas y talleres y entonces queremos que todo el mundo haga lo mismo. Entonces, tomé Sí, sí, esto, sí. ven, esto te va a servir o tómate esto o empecé a tomar esta cosa. Y yo soy así, en mi familia somos muy así de, "Ah, encontré la solución y creemos que es para todo el mundo", cuando para mí fue una revelación, pero para otra persona es como que, y te pago la consulta y ve tú que yo la pago y no te preocupes, yo me encargo de todo. Y la otra persona es como, pero yo cuando dije que necesitaba esto, y yo he sido invasiva en ese aspecto también, ya estoy en rehabilitación, pero, Sí, sí. pero, pero muchas personas lo hemos hecho, yo creo, como, ve, tranquila, no te preocupes, yo hago todo. Y el otro, es que ni siquiera te pidió la ayuda, o sea, ni siquiera abrió la boca, ni siquiera sabes si eso es algo que está necesitando en este momento o en cualquier momento, tal vez nunca. Nunca va a ser la herramienta que esa persona necesita de pronto encontrarla por sus propios medios, o que algún día te pregunte y te diga, oye, ¿qué fue lo que hiciste? O cómo fue que Sí, sí, lograste. sí. Es muy diferente a que vamos de una vez a decirle, encontré la panacea. Ujú. Sí, creo que es importante recordar que así como tener hambre es duro, comer sin hambre también, ¿sabes? Cuando hay eso que acabas de describir, ¿sí? Te estoy dando, la mesa está llena, mira este gran banquete, pero no tengo hambre, ¿sí? La persona no come con gusto, no recibe con gusto, no recibe con amor y eso es muy frustrante. Y por lo general, de todas maneras, quien paga el banquete es el Salvador. ¿M? Y no Ujú. está pagando la falta de agradecimiento del otro, está pagando su propia intromisión. ¿M? Y está pagando de nuevo su necesidad de ser vista o de ser visto. ¿Por quién? Principalmente, en términos sistémicos, quien no lo haya visto, quien no lo haya mirado, quien no lo haya reconocido cuando era niña o cuando era niño. Total, y aquí Sophie justo está diciendo eso, que ella siente que cualquier persona que se queja, yo estoy escuchando y al mismo tiempo pensando cómo resolverle. ¿Y qué nos pasa? Que al final ni siquiera estamos escuchando, como ya está nuestra mente pensando cómo le vamos a ayudar, ni siquiera estamos escuchando a esa persona lo que nos está diciendo. Escuchamos la primera frase y el resto es nuestra mente acá haciendo el plan completo. Claro, sí. Sí, creo que es una cuestión bien profunda, ¿no? Acá se quedan un montón de hilos sueltos, pero creo que tiene que ver mucho con la propia necesidad, siempre, la propia necesidad de ser visto, de ser escuchado, de ser reconocido y cómo impongo mi necesidad, incluso por encima de la necesidad del otro, que muchas veces es, como dices tú, simplemente escúchame, no opines, no me des consejos que no te he solicitado, no me mandes medicinas que, que ni siquiera sé si debo tomar porque todavía no sé cuál es mi diagnóstico, o sea, un montón de cosas en muchos niveles que ante todo creo que recaen en, como te digo, en el hecho de que no resolvamos nuestros propios asuntos. Y también que coartamos esa creatividad, porque a veces decimos, esta es la manera de resolver,
pero la persona, bueno, y los grandes inventos no se hubieran encontrado si la gente hubiera empezado a escuchar solo las voces de lo que ya se podía hacer y no de una idea nueva, una nueva manera que funcione. Si no, imagínate, estaríamos en la edad de piedra todavía, porque la única manera de encender fuego, perdón, era frotando piedras. Entonces, qué bueno también permitir que el otro encuentre ese camino único, diferente, y que también me puede Ujú, al final enseñar a mí. A decir, ah, mira, yo pensé que esta era la única manera de hacer esto y resulta que esta otra manera fue fabulosa también y no tenía ni idea. Es como ujú. enseñar al niño a amarrarse los zapatos. No hay una sola manera, va a encontrar miles, pero si le decimos que es una sola, vamos a empezar también a limitar ese aspecto creativo. Exacto, que encuentre su propio camino, que reconozca sus propios recursos, que reconozca sus talentos, que reconozca su propia luz, ¿no? Con qué luz vino. Y sobre todo una luz, unos talentos y unos recursos que tienen que ver con su sistema familiar. Y ahí eso conecta con la cuarta ley, ¿no? Con el cuarto orden de la vida, y es recordar que cada persona es un sistema. Desde lo terapéutico, recordar que la persona que tengo al frente es un sistema completo, ¿sí? Que su tema, que su adicción, que su síntoma, que lo que está viviendo, que su dolor de este momento realmente corresponde a toda una historia familiar, a toda una historia de un sistema. E incluso desde lo terapéutico lo lindo es cuando uno incluye, cuando tú te imaginas, tienes a la persona al frente y te imaginas que su mamá y su papá están detrás. Y que detrás de esa persona están los abuelos y las abuelas. Sirve mucho en un momento de bloqueo, a mí me ha servido en momentos de bloqueo en constelación familiar, en donde escucho a la persona y digo, no sé por dónde, no sé por dónde, ¿no? Y paro y me imagino al papá y a la mamá detrás y digo, ok, la persona obviamente ya me ha dado algo de información, con mi papá pasó esto, con mi mamá pasó lo otro, sí, con mis abuelos pasó esto. Y ahí es donde uno empieza a sentir como que va llegando esa intuición, ese mensaje, esa claridad de no lo que necesita la persona, lo que necesita el sistema. ¿Mm? Y saliendo de lo terapéutico, siento que esa cuarta ley, ¿no? Toda persona es un sistema, ¿sí? Ayer lo leía en algún lugar o lo vi, era una frase que yo había visto, algo así como, no te enfoques, no te enfoques en el síntoma, enfócate en el sistema. Sí, tiene que ver con estos procesos de detox, por ejemplo, ¿sí? Ujú, No te enfoques en esto que quieres solucionar, sino en que todo el cuerpo esté bien, ¿sí? En dejar de meterle cosas al cuerpo que no sirven, ¿sí? Ese tipo de movimientos, más desde lo sistémico, veo una de las soluciones. Ahora, como decía, a nivel personal, ¿de qué manera sirve esta cuarta ley? Que me parece súper interesante, que precisamente uno deja de ver las cosas de manera personal. Es decir, que si la persona me contestó mal, que si tengo un problema con esta persona en el trabajo, que si tengo un asunto de pareja que como que se repite, ¿sí? Cuando dejo de verlo como si fuera una cosa entre ella y yo o entre él y yo, y recuerdo que la persona viene de un sistema mayor, que su manera de contestar, que su actitud, que viene de una historia familiar, una historia personal, ahí es donde pueden entender, de una mirada más amplia respecto a eso que está sucediendo. Y por lo general eso lleva a, esto no es personal, esto no es conmigo. Creo que lo hablamos tú y yo alguna vez, ¿no? Cuando ujú, decimos, cuando uno se hace la pregunta de si tengo un problema con esa persona en mi trabajo, ¿qué me estará constelando en esa persona? ujú, ¿Quién se interesa en mi sistema familiar? ¿Cuándo más he sentido yo esto? Sobre todo que tenga que ver con mi sistema familiar. Es decir, esa dinámica de poder, ese conflicto, ese problema, si me lo pudiera llevar a mi historia familiar, ¿en dónde estaría? ¿Dónde ya sucedió, no? Porque es un tema, cuando llegamos a una constelación es porque estamos buscando resolver un asunto que se repite, ¿sí? Un asunto que no tiene una solución aparente y sobre todo que no tiene, digamos, del cual yo no puedo ver el origen de manera ujú, clara. Entonces, de nuevo, recordar que cualquier problema que tengamos con una persona, eso no le quita responsabilidad a esa persona, eso no me quita responsabilidad a mí, obviamente, pero ujú. comprender que ella y yo venimos de un sistema y que venimos de un montón de historias que muchas veces, mira, lo que está pasando acá, en últimas ni siquiera tiene que ver conmigo. Y eso le baja un poquito el drama a toda la Total, y cosa. es tan esclarecedor porque ya lo Ujú, estás viendo desde afuera, sin ese apasionamiento
que tiene uno cuando Es- sucede algo, sino es como que, y buscar el origen, porque si no es ponerle como una curita a la situación y se va a seguir repitiendo. Es donde empezamos a Ujú. decir, pero es que siempre que tengo un trabajo pasa esto, siempre que tengo una pareja pasa esto, porque no estamos yendo al origen real de la situación, estamos yéndonos al hecho concreto, pero no lo estamos conectando. Y cuando nos permitimos verlo, tratar de verlo desde afuera y como que, claro, ya estoy viendo y conectándolo con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, lo que sea. Mm. Otra vez, mi frase que amo, la conciencia rompe el hechizo. Vemos eso y ya, ¡pum! No es Ajá. que se vaya a resolver inmediatamente, pero ya tenemos la herramienta, ya sabemos el origen. Claro, ahora ¿qué voy a hacer? Con esto ya sé de dónde viene el conflicto, cuál es el posible origen. Y de ahí Ujú. empezamos a buscar el trabajo y sí, la ayuda terapéutica que buscamos o lo que necesitemos para dar los pasos, pero definitivamente cuando entendemos que todo es un sistema y somos actores todos de esta gran Exacto. historia, y nosotros Ujú. también le pasamos al otro, entonces como que somos actores en el sistema del otro y ellos son actores en el nuestro, siento que Ujú. la vida va cambiando y no es que no nos vayan a ocurrir problemas, pero vamos a verlos como más detectives de nosotros mismos y no como parte del drama al que todo le pasa, del ser al que todo le pasa, Exacto, de la víctima. de la De la víctima. víctima que no tiene ningún poder sobre su propio destino, lo cual es absurdo. Y esto Ujú, que dices de los actores es bien importante, ¿sabes? Porque en la medida en que yo me reconozco como actriz, digámoslo así, y reconozco al otro como actor o actriz dentro de mi propia película, que a veces es tremendo drama, como digo, el telenovelón. es una telenovela, cuando yo reconozco eso, ¿no? Que tal vez el otro solamente está como representando, representa, ¿sí? Ujú, Se vuelve a presentar, representación, se vuelve a presentar algo de mi pasado, de mi propio pasado personal, del pasado de mi sistema familiar, para que yo lo integre o lo vea desde otra manera, desde el presente, ¿cierto? Y en esa medida lo solucione. Podríamos decir que solución es eso, es una reinterpretación, una resignificación. En la medida en que el otro es un actor, una actriz y está cumpliendo un rol, y yo también, podría ujú. preguntarme, ¿y qué diría ahora mi personaje si no quiere repetir la situación? ¿Cómo podría cambiar las líneas de su guión? ¿Sí? Ya no voy a decir lo mismo, voy a decir otra cosa, voy a actuar de otra manera, a ver cómo cambia la historia. Por simple curiosidad. Obviamente suena súper fácil decirlo acá en un en vivo, porque vamos a estar en medio de la emoción. Pero para eso, como lo decía hace un rato, sirve la pausa. Y si espero una hora, así pongo la alarma en el teléfono. Voy a dejar esto quieto, tengo el teléfono ya. En una hora vuelvo y chequeo cómo me estoy sintiendo y a ver qué pasa. Mira que todo lo que estamos diciendo acá es autocuidado. Sí, Sí. definitivamente. Porque es cuidar mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional, energética también. Mm. Y volvemos a ese punto de quererme a mí porque al final nadie va a poder hacerlo por mí. Es que los pasos los tengo que dar, soy yo. Yo soy la que voy a decidir dónde sí necesito ayuda, dónde no, y qué es en realidad lo que necesito. Nadie más lo puede descubrir. Nadie más lo va a poder descubrir al final. Nos pueden ayudar en el proceso, pero las respuestas vienen desde adentro siempre. Mm, totalmente. Bueno, y cuarta ley, quinta ley, perdón. Quinta, Quinta ley. ¿La tienes ahí? ¿sí? Ama lo que es. No puedes ayudar Mm. a quien estás juzgando. Total. No puedes ayudar a alguien que juzgas. Sí. Qué complejo, ¿no? Uf, Suena fácil, pero es complejo. yo siento que es muy complejo. Mm. Sí, creo que desde el trabajo de constelaciones familiares es, yo no diría que es un gran desafío, la verdad que no. Es que para mí es cada vez más fácil, te soy honesta, ¿sí? Pero sí es, ¿cuál sería la palabra? Es un poco lo que decía hace un rato, ¿no? Cuando dejas de ver así el pequeño detalle y ves el gran panorama y te das cuenta que, sobre todo el gran clic, para mí, en muchas de las consultas me doy cuenta que tiene que ver con incluir al victimario, Ujú, ¿sabes? Hace poco tenía una consulta con una chica, eh, más o menos la consulta fue así, ¿no? Como que había un tío, el tío villano de la familia, ujú, y toda la historia, varios momentos difíciles con el tío villano, este,
E hicimos un movimiento constelativo en donde se incluyó al victimario, no solamente al tío, al abuelo. Ujú. Y entonces se hizo un trabajo en últimas con la inclusión de todos los hombres de su sistema en su corazón, ¿sí? Sin importar quién fue el bueno, quién fue el malo, quién fue el abuelo noble, maravilloso, quién fue el abuelo horrible, monstruoso, ¿no? Y el tema de que ella pudiera integrar a todos en el corazón, hablo del linaje masculino, y fue esto de este lado, le dije, ¿dónde está el pasado? Allá. Listo, ubica a tu papá, a ese tío malvado, a esos abuelos, todos en el corazón. Obviamente frases sanadoras, mano en el corazón, ¿no? Que sirve mucho también el movimiento, los gestos en el Ujú. cuerpo. Y ahora, ¿dónde está el futuro? Acá. Pone ahí a tu compañero y dile en voz alta, ahora sí puedo. Ujú. Solamente puedo tomar a ese hombre de manera completa en la medida en que tomé a los hombres de mi sistema de manera completa, en la medida en que dejé de juzgarlos. Solamente puedo ayudar y ayudarme a mí misma en la medida en que no estoy juzgando. Creo que es una manera muy, muy puntual, por ejemplo, de aplicar esta quinta ley. Wow, me encanta, me encanta. Hasta lo sentí, como que ibas hablando y como que wow. Se va sintiendo como que ese movimiento como energético también, y es cierto. Yo creo que quienes hemos trabajado con estas constelaciones familiares y hemos obtenido esta ayuda, eh, sí se siente cuando empezamos a tomar sin el juicio. Y creo que parte de Unidas Aramo fue, en realidad, el empezar a tomar a mi linaje femenino como era, Mm, exactamente, y no como yo hubiera querido que fuese. Me empezó a ayudar a conectar con tantas mujeres ahora, que no es que antes no tuviera la conexión, pero no estaba viniendo desde el punto sano que está viniendo ahora. claro. Y esto fue lo que Ujú, me ayudó a crear esto y a que siga creciendo, porque ya está viniendo desde ese amor, ese deseo más sano y que lo sigo trabajando, no es que ya y se solucionó y ya nunca más va a pasar, pero es como desde ese ujú, deseo sano de conectar con el otro exactamente como es. Y eso es súper ujú. liberador. Qué lindo. Sí, sí, es súper liberador. Eso creo que es el gran movimiento de sanación, em, de que las cosas fueron como fueron y así estuvieron bien, ¿sabes? De no pido más, no pido que seas diferente, mamá, no pido que seas diferente, papá, no pido que seas diferente, linaje femenino, no pido que seas diferente, linaje masculino. Y esa aceptación o asentimiento total de lo que es, te da toda la fuerza porque ya no estás peleando con la realidad, ¿sí? Es como que Ujú. si yo siento que, yo creo que se siente hasta en el cuerpo, es como, ahora sí tengo la fuerza para cambiar de trabajo, para dejar a este tipo que me trata mal, para estudiar lo que sí quiero estudiar y dejar la carrera que por mandato me puse a estudiar, para irme del país, para lo que quieras. ¿De dónde viene la fuerza? ¿No? Porque mucha gente llega así a constelaciones, yo llegué así a estudiar constelaciones, siento que tengo claridad en esto, ya estudié yoga, ya estudié esto, ya tengo claridad, yo sé lo que está pasando, pero no sé por qué no puedo, ¿sí? Para mí la Ujú. pregunta clave que es normalmente es, no tengo, ¿por qué no siento la fuerza? Y el sistema te responde, porque no la has tomado. ¿Y por Ujú. qué no la he tomado? Porque no has aceptado completamente que esta es tu historia, que este es tu sistema familiar y que no tienes que cambiar. Me Y encanta. que tu historia tampoco te determina, el pasado no te determina, pero es, de nuevo, es un asentimiento profundo, es el famoso sí a la vida, que también se convierte en una ley dentro de las constelaciones familiares, también en una etapa tardía de Bergelinger, este, primera ley de las fuerzas del amor, más que leyes, se llaman las fuerzas del amor, que nos da para otro en vivo. Ujú. Eh, el profundo asentimiento hacia la vida, el rotundo sí. Así que bueno, Me mi encanta. querida Angie, eso tengo para contarte en este en vivo. Y listo, voilà. No, me encanta. Y justo ahorita que estás hablando de este sí a la vida y a los talentos, porque hablamos mucho de la herida, del trauma, de todo, pero tomar también esos regalos lindos que nos da nuestro sistema. Quiero que nos cuentes de ese taller al que ya yo estoy inscrita y quiero que nos cuentes qué es lo que va a pasar en ese taller que estás ofreciendo, Krista. Bueno, se viene un taller que la verdad, si no me lo preguntas, esto se me había olvidado, que se llama Reconoce tus talentos, el asteroide Vesta y la conexión con tu sistema familiar. Palabras más, palabras menos. Es un taller que está dirigido a las personas que, como el ejemplo que hice ahorita, ¿no? Quiero hacer esto, ya estudié yoga, este ha sido mi camino también, por eso es el tipo de talleres que doy. Ya estudié esto, ya estudié lo otro, hago tarot,
hago yoga, hago meditación, no sé qué cosa, meditación trascendental, otro, pero no me animo a dar el paso hacia adelante. Y sigo tal vez trabajando en esta empresa que no doy más o económicamente no estoy bien y no logro que el tema con el dinero me fluya. Entonces, este taller va dirigido a esas personas porque en últimas, cuando miramos, cuando somos ese tipo de personas que hacemos las cosas diferentes dentro de un sistema, empezando por las profesiones ¿sí? O los oficios aquello que trabaja, en lo que trabajamos, obviamente estamos rompiendo una lealtad que yo creo que está en la gran mayoría de sistemas familiares y es esto de no puedes vivir, ¿no? El talento, la creatividad, la espiritualidad, muy lindo y todo, pero no puedes vivir de eso. Creo que es una creencia muy masiva, ¿vale? Ujú. Y creo que esta creencia es muy masiva porque trabajos como dar clases de yoga, dar terapia, leerle el tarot a una persona, ¿no? Sobre todo si tiene que ver con llevarlo a hacer un trabajo psicológico y a tomar Ujú. responsabilidad, ¿cierto? En últimas son profesiones, son oficios que llevan a que las personas se despierten y obviamente el sistema no quiere eso, ¿no? Ujú. Entonces, por eso está la creencia de eso no puedes vivir, ¿no? Entonces, mucha gente desiste, mucha gente renuncia, ¿sí? Antes de ni siquiera dar el primer paso y y seguimos en lealtad. Seguimos en lealtad no solamente con un sistema familiar que ve estas profesiones y estos oficios como algo que es un hobby y ya, sino que Ujú. seguimos en lealtad a un sistema gigantesco, capitalista, patriarcal, llámalo como quieras, en donde pues somos esclavos a nivel laboral. No podemos ser libres, no podemos ser creativos. El trabajo y la creatividad están completamente divorciados, ¿no? En este sistema del que venimos. Entonces, el taller básicamente trabajamos con constelaciones familiares, astrología. La idea es conocer a Vesta, el asteroide que en una carta natal nos ubica dónde están los talentos, ¿sí? Dónde está este fuego interno que nunca se apaga. Eh, Trabajamos con Vesta, con la historia de Vesta, qué significa Vesta también según el signo en donde está en mi carta, según la carta, la casa astrológica en donde está, cómo puedo trabajar a mi Vesta natal. Y lo más importante, obviamente, vamos a estar haciendo ejercicios sistémicos en el taller mismo para soltar esas lealtades, soltar esos, digamos, esos impedimentos que nos frenan a la hora de emprender, de sacar nuestro proyecto adelante, de mostrarnos ante una cámara, de hacer un en vivo y de sentir que en realidad sí tenemos algo que decir. Así que de eso se trata el taller. Para las personas que ya hacen consultoría de algún tipo, esos ejercicios no solamente les sirven para ellas mismas, sino para llevarse esos ejercicios sistémicos e integrarlos, ¿no? A su manera de trabajar con sus consultantes. Es el 17 de mayo, todavía hay bastante tiempo, hay una preventa hasta el 22 de abril. Y bueno, básicamente de eso se trata. Eso, y no está abierto solamente a mujeres ni a personas que sepan de astrología, no tienen que saber nada de astrología, puede ser cualquier persona a la que asista. Es ¿a Exacto. qué horas es el 17, Crista? Es en la Sábado mañana 17 de en mayo, Colombia. 9 de la mañana, hora Colombia, 2 horas y 30 minutos. Vamos a hacer seguramente también ejercicios grupales, eso es importante, Ujú. meditaciones guiadas, partes escritas, muy de integración, ¿no? No solamente información, 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 sino de ir integrando ahí mismo un trabajo personal y un trabajo personal que se lleve también a otros lugares, ¿no? Como te digo, personas que ya están haciendo consultoría, sé que les puede servir porque también es mi intención, ¿sabes? Empezar a ver cómo estas cosas que yo he ido trabajando y que he ido aprendiendo en estos años, realmente no, y lo veo también con amigas que trabajan desde otros lugares, con visualizaciones, con meditación, se parece mucho a la hora de la verdad, se parece un montón, conectan muy bien. Entonces, bueno, de eso se trata. Perfecto, y es un taller online, así que no importa en el lugar del mundo en el que estén, lo pueden ver. No tienen que saber dónde encontrar Vesta en su carta, Crista les va a ayudar con eso también, así que no se preocupen. Y es increíble, la verdad. Y Crista también ya tiene consultas online para los que quieran también consultas astrológicas, de constelaciones. No es astrología de decir qué te va a pasar en la vida, es de ese autoconocimiento y ayudar a saber dónde estamos y cómo, para dónde podemos ir, pero es eso, o sea, no es nada de un tipo de astrología tipo Walter Mercado.
Estamos hablando de una cosa supremamente diferente, muy de Lo respeto, crecimiento. decirte que lo Con- respeto mucho y me encanta su Así estilo. O que muy sea, bien a su, ver su si vida, me pero aviva, me aviva. es otra cosa muy diferente, que esté bien donde quiera que esté él ya en su vida, pero este, es algo muy diferente porque es de crecimiento personal. Y aquí Caro pregunta, ya ella dijo el horario, de 9 a 10:30 hora Colombia, online, aprovechen la etapa de preventa, todo lo pueden encontrar en el perfil de Crista y si quieren o les interesa tener también sesiones con ella uno a uno de astrología o de Eso iba, constelación, también. Las sí, recomiendo, pero eso así, iba súper recomendada. sí, has tenido sesión conmigo. Eso iba a decir, ¿no? Que lo astrológico lo manejo mucho desde la parte sistémica. Por lo general no trabajo solamente con tienes Venus en Acuario, eso significa que no sé qué, sino tienes Venus en Acuario y tu carta era un momento en la vida de tu familia que significa que Venus, las relaciones, los valores estuvieran en Acuario en el momento de tu nacimiento, como qué estaba pasando en tu sistema y cómo tú eres un canal de información en ese momento. Tus experiencias traen nueva información al sistema. Por eso es tan importante no repetir lo que no tendríamos que estar repitiendo. No, fabuloso. Crista, me encantó tenerte aquí. Quiero que vuelvas para que hablemos lo del el tema que me propusiste, de las Las fuerzas fuerzas de la a fuerza. divino. Sí, sí, claro que sí. Fabuloso. Pues sabes que aquí bienvenida siempre. Sabes que te aprecio muchísimo y voy a estar súper, súper feliz de estar en ese taller contigo el 17 de mayo. Bueno, Angie, muchísimas gracias. Qué lindo volvernos a ver por acá, conversar. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, un abrazo también a todos los que estuvieron hoy aquí conectados, a la que los van a ver después. Y nos esperamos nuevamente mañana. Tenemos otro encuentro con Calma en el Caos. Así que nos vemos pronto y que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que estén.